Hola, en esta primera práctica dirigida 1 vamos a realizar un ejercicio acerca de operaciones con arreglos. La idea es desarrollar un programa en C++ que implemente operaciones básicas de un arreglo de enteros haciendo uso de punteros, o sea, memoria dinámica, con el siguiente menú de opciones. La idea es, una primera opción es listar los elementos, otro es una función donde implemente el agregar al final, otra función donde tengamos eliminar en posición, una función adicional, el agregar a inicio y por último un ordenar. Todo eso tiene que estar desarrollado sobre un menú de opciones. Para tal fin necesitamos tener al menos dos elementos. Necesitamos un elemento que pueda ser, de hecho, nos interesa el tamaño del arreglo. Vamos a colocarlo como tal. Vamos a colocarle acá el tamaño del arreglo. Y necesitamos un elemento adicional que es el puntero. Entonces, ¿por qué necesitamos esto? Sencillamente por defecto el tamaño del arreglo vamos a trabajarlo por demanda. O sea, lo vamos a hacer inicialmente, esto vale en 0 y esto de acá va a apuntar por defecto a null pointer. La intención de trabajar de esta manera es que cada vez que vaya creciendo el arreglo vaya creciendo por demanda. Me explico, por ejemplo, si es que yo voy a hacer una operación de insertar al inicio o insertar al fin en la primera vez, lo que va a hacer es, obviamente, recién de aquí se va a crear un arreglo, en este caso de una sola posición, y en lugar de tener que estar apuntando a null pointer, lo que va a hacer es, sencillamente, vamos a tener que apuntar hacia un arreglo de una sola posición. Por lo tanto, estos tendría que anularse. Entonces aquí ya dejaría de estar apuntando a null pointer y pasaría a un arreglo temporal de una sola posición. Obviamente este tamaño tendría que ir cambiando. Por lo tanto, esto pasaría a ser 1. Si es que yo tuviera nuevamente el mismo caso, invoco nuevamente a un insertar, lo que vamos a hacer es, se agrega otra posición más. De hecho, se crea como un vector temporal, que ya lo vamos a explicar en el detalle. Y luego, obviamente, el tamaño se iría cambiando. Entonces, ese es el tenor que vamos a trabajar básicamente para el desarrollo de este ejercicio. Entonces aquí pasaría a ser un tamaño de 2 y así sucesivamente. Esto es lo que tiene que ver con la inserción en demanda de, en este caso, los elementos. Por lo tanto, lo que vamos a desarrollar en este ejercicio es que primero va a empezar con un puntero que es el que va a dar la primera dirección hacia el vector, donde apunta a null pointer con un tamaño de 0 y luego esto va a ir creciendo en demanda. Para hacer la eliminación, de igual manera vamos a implementar un método donde pueda acceder hacia la posición determinada y a partir de eso se pueda eliminar. Esa es la intención a grosso modo de lo que vamos a desarrollar en el presente ejercicio. Por tanto, vamos a desarrollar el siguiente menú. Entonces lo que vamos a hacer es obviamente la inclusión de la biblioteca. En este caso string. Vamos a utilizar el espacio de nombres que es std, cout y sin. Y por aquí implementamos el menú. En el caso del menú implementamos unas opciones y lo que vamos a hacer es que nos retorne obviamente la parte de la opción. Luego implementamos el caso de un do while para que sea un ciclo repetitivo donde vamos a tener que la opción podría ser obviamente que debería estar entre 1 y 5 por las cinco opciones que nos piden.
en este caso lo que vamos a hacer es un System CLS para que pueda ser un clear screen, o sea, un limpiado de pantalla. Y empezamos con la parte del menú. En el caso del menú, lo que desarrollamos es el \n para un salto de línea, \t es para que exista un tabulador. Por lo tanto, acá hacemos sencillamente la creación de cada uno de los, en este caso, de las opciones de menú. Ya, que sería listar, agregar, eliminar, agregar el inicio, ordenar. Y obviamente lo que vamos a solicitar es que el usuario ingrese la opción. Y con eso estaríamos culminando la primera parte de lo que es el menú. Por tanto, ahora vamos a hacer en este caso la función principal, para que a partir de esa función principal podamos hacer la invocación al menú. Por lo tanto, lo que vamos a colocar acá, un comentario rápido del programa principal, obviamente del main. Vamos a hacer retorno con retorno 0, obviamente porque es el inMain necesita obligatoriamente tener que hacer un retorno, si no lo toma por defecto, considera como si fuera un void. Bien, acá es donde vamos a implementar lo que les estaba comentando hace un momento, era sobre el caso del puntero, donde va a ser el que va a guiar el caso del vector, el arreglo dinámico. Cada vez que vaya creciendo por demanda, entonces se va a ir aumentando. Por el momento, ya les había comentado en la explicación, era que empezaba apuntando a null pointer. Bien, además lo que vamos a hacer es que el tamaño también esto sea 0, podría haberlo inicializado como new int entre paréntesis 0, o si no también, ya que está como hecho como puntero, le colocamos tamaño es igual a 0, pero hay que darnos cuenta que esto es como es dirección de memoria, por lo tanto para acceder al valor le colocamos en este caso tamaño asterisco tamaño para que pueda obtener el valor, porque si no sería una dirección de memoria. Bien, además vamos a colocar un ciclo repetitivo infinito para este menú, donde le colocaríamos solamente con el tema ahora, por el momento le colocamos que me devuelva la opción menú. Ahora pues vamos a implementar cada uno de estas funciones de tal manera que luego hagamos la invocación desde el menú principal. Voy a explicar brevemente cómo sería el caso de listar en el código. La idea es que vamos a colocarnos por escenarios. Tengamos un escenario donde, lo colocamos de esta manera, donde actualmente el valor del arreglo es 0. Si esto es 0, como les dije al inicio, si esto es 0, obviamente el puntero por defecto va a estar apuntando, vamos a eliminar esto de acá, va a estar apuntando a null pointer, o sea, sencillamente existe el puntero, pero no tiene actualmente a quién apuntar. Por lo tanto, cuando tiene esto, entonces tenemos el caso de un null pointer. Voy a colocarle acá, null ptr. Se estila también, en algunas implementaciones le colocan solamente null como mayúscula. ¿Cuál es mejor? ¿Tener que usar el null pointer o tener que usar el null? Lo que pasa es que null me devuelve el valor de 0 como tal. Y cuando yo declaro un puntero, entonces cuando está apuntando, se podría decir cuando no apunta nada, lo correcto es colocarle null pointer, no es colocarle null. ¿Ya? Entonces si está apuntando a null pointer o en su defecto es el tamaño 0, obviamente podríamos hacer una validación para que directamente nos diga el arreglo está vacío, ¿no? En el otro escenario, pues, que podríamos hacer, voy a hacer una copia rápido sobre esto. Podríamos eventualmente tener que colocarle, por ejemplo, si es que el tamaño en este caso fuera 1,
obviamente el puntero lo que va a hacer es crear un arreglo temporal. Vamos a tener un arreglo solamente de una sola casilla, apuntando a la primera. Siempre acuérdense que el puntero apunta a la primera dirección de memoria. Por tanto, el arreglo pasaría a ser 1. Entonces, si esto es diferente, así sea 1, sea 2, sea 3, sea 4, obviamente ahí sí podemos hacer un recorrido. Pero si es que tenemos el tamaño 0 o en su defecto si es null pointer, de hecho no tengo por qué recorrerlo el arreglo. Por lo tanto, vamos a implementar ahora dicha funcionalidad. Lo que vamos a hacer es obviamente la función listar elementos. En esta función listar enviamos como parámetro el arreglo, enviamos el tamaño. Acuérdate que el arreglo por defecto, si no tiene nada, está en null pointer. Y el caso del t está apuntando a un valor de 0. Si bien es cierto, esto es una dirección, pero el valor que tiene es 0. Esto lo habíamos visto acá en la línea 32. Bien, vamos a colocar una condicional, lo que le estaba diciendo, si es que el arreglo en este caso es diferente del null pointer, o en su defecto también podrías decir si el tamaño es igual a 0. Lo que hacemos es una validación si es que existen elementos dentro del arreglo. Si es que obviamente no existe elementos dentro del arreglo, no tendría sentido. De frente le colocaríamos no existe o el arreglo está vacío. Por lo tanto, vamos a hacer un recorrido por todo o por el tamaño del arreglo, que eso sí lo tenemos. El t, acuérdate que es el que viene el tamaño. Le colocamos desde I0 hasta donde se encuentra el tamaño para que luego nos vaya mostrando todos los elementos. Acuérdate que es \n, es un saltito de línea, y lo que va a hacer es ir recorriendo para que nos muestre. Caso contrario, pues lo que tendríamos es error del arreglo, el arreglo está vacío, ¿no? O el puntero, bueno, creo que sí, lo correcto debería ser el arreglo está vacío. Y aquí alguna cosita más. Lo que vamos a hacer es el caso del SIGIGNOR. Lo que hace el SIGIGNOR es que cuando, por ejemplo, existe teclas pulsadas dentro de la memoria de salida, lo que va a hacer es eliminar todas las teclas presionadas del buffer. ¿Para qué? Para que luego yo pueda utilizar en su momento el sin.get. Esto es una alternativa bastante similar a lo que usan el get, que es lo que hace esperar una tecla para que pueda continuar. Entonces, acuérdate como le colocamos en su momento un ciclo repetitivo infinito. Entonces, si es que no colocaría esto, lo que va a hacer es lo lista y finalmente muy rápido se va a despejar. Entonces, lo que estoy haciendo es esperar que el usuario pueda pulsar una tecla para que luego, no sea muy rápido, no sea muy fugaz la visualización. Probablemente el usuario, como es tan rápido el computador, ni siquiera lo va a ver. Por eso es que estoy utilizando el SIGIGNOR y el SIGGET. Insisto, el SIGIGNOR es para poder eliminar del buffer todas las teclas pulsadas para que tenga que esperar a que se pulse una nueva tecla. Bien, ahora implementaremos la función agregar al final. ¿En qué consiste esta función agregar al final? Pues partamos de lo que ya teníamos antes. Entonces habíamos hablado que el tamaño en un primer momento empieza en 0 y el puntero apunta a null pointer. ¿Cómo hacemos un agregar al final? Si es que el tamaño fuera 0, entonces, y yo quiero hacer una agregación al final o al inicio, es indistinto. Lo que voy a hacer es, vamos a hacer una simulación de que voy a tener que crear un vector. Vamos a colocar como un nombre temporal, pero le vamos a agregar el tamaño más 1 al vector temporal. El tamaño actualmente es 0, por lo tanto voy a agregar de un tamaño 0 más 1, o sea, vamos a agregar de un solo
de una sola posición. De tal manera que cuando agrego esto, obviamente aquí como no tiene elementos, no necesito tener que pasar los elementos anteriores. En esta vez, como está en 0 elementos y recién se va a ingresar un nuevo, o como tal, este nuevo valor, lo que hago es sencillamente esto, deja de apuntar a null pointer y termina apuntando a temporal. Como ya deja de, en este caso, deja de apuntar a null pointer, pasa a temporal. Por lo tanto, ahora puntero y temporal obtendrían la misma dirección. Quiere decir entonces que esto pasaría a tener un solo elemento y obviamente el tamaño del arreglo cambiaría y pasaría a ser el valor de, en este caso, el valor de 1. Ahora, esto está sencillo cuando es de 0 elementos. Pero ¿qué pasaría cuando en el otro escenario, donde ya tenemos un elemento? Como ya tenemos un elemento, entonces este puntero ya está apuntando hacia la primera dirección de memoria de este vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer luego? Lo que haríamos es agregar un temporal, pero esta vez ya no va a ser de un solo elemento, sino tendría que ser de 2 elementos. Por lo tanto, acá cuando ya creo el temporal, si se dan cuenta, sigue el mismo tenor del ejemplo anterior. Lo que colocamos es temporal. Obviamente tiene su puntero, porque también sigue siendo una dirección de memoria. Pero el elemento que ya tenía antes, acá, que lo voy a colocar en este caso con un color rojo, acá este es el elemento que tenía, vamos a colocarle con algo que sea, a ver, lo colocamos así como una que represente, en este caso, una X. Este es el elemento que ya tenía. Lo que vamos a hacer es agregamos un temporal, pero de un tamaño 1 más que el tamaño original. Entonces, luego lo que vamos a hacer es copiamos este valor que tiene actualmente el puntero, o sea, lo que vamos a hacer es lo copiamos actualmente hacia acá. Por lo tanto, ya tendríamos un espacio disponible adicional. De tal manera que va a venir el nuevo elemento, por ejemplo, el nuevo elemento que se encuentre, vamos a colocarlo acá, que si fuera, vamos a representarlo como si fuera una Y. Entonces, si es que el nuevo elemento que viene como una Y, entonces ese nuevo elemento sería el que entra acá. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, terminaría esto colocándose como el tamaño 2. Viene a ser, regresamos acá, el tamaño 2. Pero este puntero todavía no se actualiza. Entonces el siguiente paso sería hacer, obviamente, deja de apuntar a este, por lo tanto se pierde. Pero también podría, de hecho, tengo que eliminarlo de la memoria, ya lo vamos a ver en el código. Y lo que hace es termina apuntando hacia temporal. Por lo tanto, estamos implementando el caso del eliminar hacia el final. Insisto nuevamente, empezamos con un solo valor. Lo que hago es crear un temporal con un arreglo mayor, con 1 más al tamaño original, que en ese momento era 1. Luego paso los valores a un ciclo repetitivo, voy pasando los valores y luego que paso los valores, sencillamente lo que me corresponde hacer es cambiar el puntero de donde se encontraba apuntando hacia temporal. Ahora, esto también es posible, de hecho, de que antes de que lo pueda pasar, lo vamos a dejar con otro color para que no se esté sobrecargando en la memoria. De hecho, esto lo podríamos eliminar porque ya no nos interesa, porque los valores ya se copiaron en el nuevo vector temporal. Por tanto, vamos a implementarlo, esa función, que sea el caso del agregar hacia el final. Implementamos acá la función agregar al final, donde tendría que retornarnos como tal el arreglo actualizado.
o sea, el nuevo vector. Entonces le colocamos, como me va a retornar un arreglo, le colocamos int asterisco puntero y le decimos int agregar al final. De tal manera que le enviemos como parámetros, esta vez sí le vamos a tener que enviar el arreglo original, vamos a enviar el tamaño y enviaremos adicionalmente el elemento que quiero que se agregue. Ya. Vamos haciéndolo por acá, a ver, para que se vea. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a crear el arreglo temporal. El arreglo temporal también tiene que ser del mismo tipo puntero, en este caso tiene que ser de tipo entero. Voy a agregar, ahí lo que le estaba diciendo es que tengo que agregar un valor adicional, tengo que agregar un valor a lo que ya tenía. Entonces aquí estoy agregando uno más, o sea, para que sea el tamaño un tamaño mayor, solamente con una sola posición mayor al arreglo original, para que pueda agregar hacia el final. Bien, luego que tenemos esto, lo que vamos a hacer es recorremos el arreglo para que luego podamos trasladarlo los valores. O sea, lo que vamos a hacer es copiar cada uno de los elementos, como lo expliqué en este caso en el Paint. Y lo que hacemos es recorremos el arreglo. Por lo tanto, a temporal, lo que voy a hacer es recorrer lo que tenga en ese momento el arreglo. Entonces voy a comenzar a pasar cada uno de los elementos que tiene el arreglo. Esto va a ocurrir que hacia el final del arreglo, como tiene un elemento más que yo lo había colocado acá, lo que va a hacer hacia el final del arreglo es que va a quedar un espacio libre. Por lo tanto, ese espacio libre es lo que va a venir este elemento y va a ingresar. ¿Ya? Entonces aquí le colocamos temporal, viene en la última posición, porque como esto ha ido incrementándose, de hecho ahora el tamaño, como ha sido cambiado, en la última posición se va a colocar el nuevo elemento que ingresa. Y ahí lo que corresponde hacer es actualizar el tamaño. Entonces ahí actualizamos como tal el valor del nuevo tamaño, porque ha sido incrementado un elemento. Muy bien. Entonces lo que hacemos es, hacia el final, lo que hacemos es perdón. Ya está, ahí lo había eliminado. Ya, perfecto. Entonces hasta ahí ya tenemos el caso del agregar, donde lo que estamos haciendo es hacemos el recorrido y finalmente terminamos actualizando los tamaños y me termina retornando el nuevo arreglo con el elemento actualizado, el que se ha ingresado. Ahora pues lo que vamos a hacer es la función agregar al inicio, ¿ya? Luego lo hacemos el caso del eliminar en posición, dado que estamos ya haciendo el caso de agregar al final, agregar al inicio, que es una ligera variante. En el caso del agregar al inicio, en la primera forma cuando el tamaño era 0, era prácticamente el mismo caso del agregar al final. ¿Por qué razón? Porque como está en un elemento 0, entonces sencillamente lo que voy a hacer es agregar de igual manera un temporal con un arreglo más 1. La idea es que agrego un arreglo temporal y sencillamente lo que hago es trasladarlo. O sea, hasta aquí, cuando el arreglo está vacío, no hay ningún problema. Sigue el mismo tenor de lo que hemos visto en el agregar al final. ¿Dónde hace la variación? ¿Dónde se realiza una variación? Pues es cuando tiene por lo menos más de un elemento. Para que se pueda notar la diferencia, voy a trabajarlo esta vez como si tuviera dos elementos, para que esto sea muchísimo más evidente el traslado de cada uno de los objetos.
en este caso de los objetos de tipo entero. Actualmente vamos a simular que tenemos un puntero, que el puntero, que es el arreglo, está teniendo dos valores. Esos dos valores podríamos hacer vamos a suponer que eventualmente podría ser un valor de 10 y podríamos tener adicionalmente un valor de 20. Entonces, si yo quiero agregar, actualmente el tamaño es de 2, es lo que tiene el arreglo, y si yo quiero agregar hacia el inicio, entonces lo que tendría que es crear un arreglo temporal. Ese arreglo temporal lo que tendría que hacer es crearse, tal cual como lo hicimos anteriormente, un arreglo de una posición adicional. Entonces, si quiero agregar de un arreglo de una posición original, entonces quedaría más o menos como lo que estamos presentando. De hecho, esto sigue apuntando acá, y temporal también es un puntero que apuntaría hacia este lado, la primera dirección de memoria. En la primera parte, cuando hacíamos el ingresar hacia el final, lo que colocábamos era trasladábamos lo que se encontraba de esta posición, lo hacíamos para acá, este lo pasábamos para acá, para que el que se encuentra hacia el final venga el elemento y se inserte. Ahora lo que vamos a hacer es algo cruzado, la inserción. Lo que vamos a hacer es que la inserción se realice de esta manera, que este se coloque en esta posición, que este se coloque en esta posición, de tal manera que dejo abierto la posibilidad el primer elemento para que luego se inserte. O sea, lo que va a ocurrir es que aquí le voy a colocar el valor de 10, aquí le colocamos el valor de 20, y esta posición es la que queda libre. Y aquí, si es que yo llamo al invocar al inicio, por ejemplo, le podría colocar el nuevo valor. Bien, como ya se actualizó esto, entonces lo que tengo que hacer es actualizar el puntero. Entonces, nuevamente hacemos el caso como hicimos anteriormente, lo pasamos para acá. Actualizamos el puntero, obviamente esto deja de ser referenciado. La tarea también que podríamos hacer, de hecho, es una actividad donde antes de pasarlo tendríamos que eliminarlo para que no se esté ocupando en memoria. Bien, entonces hasta aquí esa es básicamente la explicación que tendría que ser en el insertar al inicio. Pero nos falta algo adicional, el tamaño tiene que agregarse. Por lo tanto, este tamaño pasaría a ser a 3. Esa es la última actividad que se tendría que hacer en el caso del eliminar al inicio. Ahora pues pasamos ahora sí al Visual Studio para tratar de implementar dicha funcionalidad. Entonces hacemos la función agregar al inicio. En la función agregar al inicio, igual lo que nos va a devolver es un puntero, que es el nuevo arreglo con el nuevo elemento insertado. Si se dan cuenta, va a tener los mismos parámetros, es el arreglo, el tamaño y el elemento a insertar. Ahora, en esto del arreglo lo que vamos a hacer es, lo vamos a definir el arreglo temporal, vamos a crear el arreglo temporal con un tamaño +1. Al crear ese arreglo temporal con el tamaño +1, lo que haríamos en la primera posición, le colocamos el elemento. ¿Ya? Ese es para indicar que el elemento se va a insertar hacia el inicio. Y luego, las siguientes posiciones, lo que puedo hacer es comenzar a hacer un ciclo repetitivo. Si se dan cuenta, ahí agregamos un elemento más al tamaño, porque de hecho ha crecido. Ya, ahí lo colocamos, actualizamos el tamaño del arreglo original. Ahora sí, recorremos el arreglo original y copiamos cada uno de los elementos hacia el temporal. Valido que el arreglo sea diferente de null. Ya, entonces acá le colocamos que nos retorne como tal el arreglo
temporal. Aquí lo correcto debería ser mejor, en todo caso le colocamos null pointer. Bien, entonces aquí ya tenemos la implementación del agregar al inicio. Ahora pues implementaremos la función eliminar en posición. Para este ejemplo me voy a basar del caso anterior, donde asumiendo que se había quedado obviamente en esta ruta. Como se ha quedado en esta ruta, entonces esto está apuntando hacia este es el nuevo puntero. Cuando quiero hacer una eliminación, dado que tiene 3 elementos, lo que tendría que hacer es crear un arreglo con un elemento -1. Por tanto, si es que yo tengo acá 3 elementos, lo que hago es crear un elemento -1, de tal manera que, por ejemplo, vamos a simular que el que quiero eliminar esta vez es el 10. Entonces, por cuestiones del índice, vamos a separar un poco esto. Ya, por cuestiones, asumiendo que tengo el tema del índice acá, este es el índice 0, este es el índice 1 y este es el índice 2. Y yo lo que quiero eliminar es el de la posición que se encuentra en el índice 1. Entonces lo que voy a hacer es, después que creo el temporal, comienzo a recorrer, pero lo hacemos con otro color para que se note. Este lo voy a pasar para acá. Pero solamente validando, digo, el 0 es igual al 1, o el 0 es diferente de 1. Sí, si el 0 es diferente de 1, por lo tanto, paso acá el valor de, en este caso, 30. Ahora, aquí 1 es diferente de 1. No, es falso. Por lo tanto, salto a la siguiente. 2 es diferente de 1. Sí. Por lo tanto, esto de acá lo paso para acá y tendría el valor de 20. Entonces colocamos acá el valor de 20. De tal manera que ahora, después que ya tengo esto, hacemos lo que hemos venido haciendo continuamente. El caso de, nuevamente, este pasa a apuntar hacia acá. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos que el tamaño se actualice. Por lo tanto, esto es 2. Pero esto solamente va a ocurrir si es que esto, por lo menos el tamaño es mayor de 0 o en su defecto es diferente de null pointer, porque si no tiene elementos obviamente no puedo eliminar. Ahí podríamos hacer una validación. Bien, para ese caso vamos a hacer la implementación en el Visual Studio. Entonces entramos acá y comenzamos a hacer la inserción, perdón, el código de la eliminación. A ver, entonces colocamos una función para eliminar en posición. Empezamos colocando los parámetros, que en este caso son bastante similares a los que hemos venido trabajando. Le colocamos el arreglo, el tamaño y la posición de donde quiero eliminar. Lo que vamos a hacer es la definición del arreglo temporal. En esta vez, a diferencia de los casos anteriores, el arreglo temporal va a ser uno menor. Entonces aquí colocamos, esto es la definición como tal del arreglo temporal. Si se dan cuenta, es 1 menos. Ahora sí, hacemos el recorrido de cada uno del arreglo original y comenzamos a copiarlo, excepto el que deseo eliminar. Entonces, comenzamos a hacer el recorrido hasta el tamaño, pero voy a comenzar a tener aquí una validación. Lo que voy a hacer es el valor, obviamente, hago una validación hacia donde que sea diferente de la posición. Entonces aquí es
el caso del, aquí si se dan cuenta hay una doble inicialización, el i es del índice y este es el que estoy utilizando para el caso del arreglo temporal. Es una inicialización, podría hacerlo fácilmente fuera. Entonces aquí lo que hago es validar si es que el índice es diferente de la posición. Por lo tanto, si es que el índice es diferente de la posición, viene y se hace la inserción. Ya, eso es lo que tendríamos que considerar. Entonces, ¿por qué le colocamos el K acá y luego acá el I? Es que no tienen los mismos índices. Entonces lo que necesito es, obviamente, se va a ir incrementando la posición del K. Como no son el mismo índice, si es que fueran el mismo índice, solamente podría usarlo en una sola variable. Pero como ahora yo estoy inicializándolo, tanto el i es para recorrer el arreglo original y el k es para hacer el recorrido del arreglo temporal. Por eso cada vez que se haga una inserción, entonces ahí aprovecho a sumar más 1 el k. Y luego, después de esto, lo que hago es actualizo el tamaño del arreglo, que en este caso sería -1, porque ya hicimos una eliminación. Y finalmente terminamos haciendo el retorno del arreglo temporal. Y ahí es como quedaría el caso de la función de eliminar en posición. Por último, vamos a implementar el caso del ordenar. Para el caso del ordenar, lo que tenemos que tener en cuenta es si quiero hacerlo como de manera ascendente o de manera descendente. ¿Cuál es el criterio para ordenarlo? Obviamente para ordenar necesito por lo menos tener el arreglo que sea más de un elemento, para que se pueda ejecutar de manera correcta. Entonces vamos a hacer una simulación de cómo podríamos hacer el caso, el presente caso, ¿no? Bien, entonces lo que voy a hacer es eliminamos, por acá tenemos el caso del puntero, lo voy a copiar y sobre esto vamos a colocar solamente que sean de unos 4 elementos para que se pueda entender cómo hacemos el proceso del ordenamiento. Vamos a hacer un ordenamiento simple utilizando el método por intercambio. Entonces el casito lo que tiene que ser, por ejemplo, le vamos a colocar algunos valores. Imaginemos que esto es 5, por acá sería un 2, le colocamos un 7 y finalmente terminamos colocándolo como 1. Obviamente la cantidad de elementos tiene que variar, esto es 4 elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple. Sencillamente lo que necesito es considerar acá un valor del índice. Acordémonos que este es 0 y 1. El índice lo vamos a colocar acá como i y este vamos a recorrerlo siempre en la primera vez. Lo que voy a hacer es recorrer el primero, o voy a comenzar a comparar el primero contra todos los demás. Entonces la idea es que pueda más o menos hacer de la siguiente forma. Quiero comparar este, lo que voy a hacer es compararlo contra el segundo, luego este mismo lo comparamos contra un tercero y dependiendo de las comparaciones, igual seguimos haciendo esto, lo que voy a comparar el primero contra todos los siguientes, luego el segundo contra todos los siguientes, todos los que están adelante, el tercero contra todos los que están adelante. Esa va a ser la lógica. Por lo tanto, voy a necesitar otro contador adicional. El otro contador adicional que va a hacer es el caso del J. Entonces tengo 5 contra 2. Vamos a hacerlo de manera ascendente, ¿ya? Sencillamente para el caso de descendente, en la condición nada más va a tener que cambiar mayor por menor. Bien, si es que yo tengo el arreglo sub i que es menor que el arreglo sub j, por lo tanto, si es que hago esto, voy a hacer un cambio. Pero acá el cambio no se puede dar de manera directa como si lo podríamos nosotros conceptualizar dentro de nuestro cerebro. El cambio, lo que tenemos que hacer es utilizar un
temporal. ¿Y por qué lo necesito el temporal? Porque si no luego puedo perderlo uno de los valores. Entonces para mí el temporal puede ser el caso del 5. Ya está. Obtengo el caso del arreglo sub i. Después que tengo el arreglo sub i, o sea este ya lo tengo salvado de tal manera que pueda utilizar el arreglo sub i. En este caso va a ser la primera posición, sería el arreglo sub 0. Vamos a cambiar por acá. Lo que tengo es el arreglo sub 0, que sería igual al valor de 2. Y luego tendríamos un siguiente caso, que sería el arreglo sub 1. El arreglo sub 1 sería lo que tiene el valor de temporal. ¿Cuál es el valor de temporal que tiene en ese momento? Es el valor de 5. Entonces lo que queremos hacer es 5. ¿Y por qué no lo hice? Esto lo pasé para acá y luego este lo pasado. El 2 no lo pasé al 5 y el 5 lo pasé donde estaba la posición 2. Sencillamente que si lo sobreescribía, quedaría 2. Los dos valores quedarían con 2. Por eso es que es necesario tener casi obligatoriamente que usar un temporal. Porque si no, lo que puedo hacer es sobreescribirlo uno de los valores y finalmente, si no tengo el temporal, lo que termino es perdiéndolo ese valor. Luego de resultado, lo que tendría es algo como esto. En una primera iteración tendríamos el 2. Vamos a colocarlo. Sería el 2. Sería el 5, después de que se ha hecho el intercambio, claro está. Luego tendríamos el 7. Luego tendríamos el 1. Ahora sí, vamos intercambiando. Luego que tenemos esto, decimos 2 contra 7. 2 contra 7 es menor. En el caso del i, sí es menor. Por lo tanto, no necesito hacer intercambio. Luego tenemos el 2 contra el 1. 2 contra el 1 necesita hacer intercambio, obviamente que sí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es nuevamente llamar en este caso al intercambio. ¿Cómo lo hacemos? Le colocamos, para obtener ese dicho valor esperado, entonces lo que necesito es, vamos a simular nuevamente lo que es el ordenamiento. Necesito un valor temporal. El valor temporal sería, en este caso le colocamos 2. Vamos a agregarle un valor temporal. ¿Quién es el que asume? El valor de 2. 2 es el primero. ¿Para qué? Para que lo pueda salvar de tal manera que el 1 venga en donde se encuentra actualmente la posición 2. Luego sería arreglo sub 0. Arreglo sub, en este caso sub 0. Y tendría esto que sería igual a lo que es el 1. Y finalmente el arreglo sub 3. El arreglo sub 3 tendría que ser igual a el valor de 2. Con esto que terminamos haciendo es que esto pasa a ser 1. Luego tenemos por acá, esto pasa a ser 5. Esto pasa a ser 7. Y esto pasa a ser 2. Ahí terminamos una primera iteración. Bien, ahora sí, ya culminamos esto. Por lo tanto, ahora el i se incrementa en 1. Este es el i. Y el j es 1 más. Empieza en 1 más que el i. Quiere decir que el 1 ya se encuentra ordenado. Como el 1 ya se encuentra ordenado, empezamos ahora desde esta segunda posición del arreglo. Y comenzamos nuevamente a reordenar. O sea, este contra todos los siguientes. Por tanto, lo que vamos a colocar otra vez, voy a crear mi arreglo de tal manera que podamos hacer el ordenamiento correcto. Entonces lo que colocamos, este 1, de hecho ya se encuentra posicionado, está bien en el lugar correcto, pero nos falta ahora el 5, ese es el que vamos a trabajar. De tal manera que le colocaríamos acá, sería 5 contra 7, ¿está ordenado? Sí. 5 contra 2, ¿se encuentra ordenado? No.
Por lo tanto, vamos a colocarle temporal, va a ser igual, esto lo dejamos acá, esto lo dejamos tal cual, 1. El 7 también se encuentra ordenado, entonces hasta ese momento lo que queremos hacer es el intercambio entre 5 y 2. Por lo tanto quedaría temporal va a ser igual a 5. Ahora sí, el arreglo sub 1, que es el que se encuentra en la posición, sería igual a lo que es, en este caso, lo que tiene la posición, lo que tiene el valor de 2. Y luego tendríamos que el arreglo, perdón, acá me he equivocado, hacemos, esto es arreglo sub 1. Es arreglo sub 1. Esto lo eliminamos, acá tenemos arreglo, esto sería arreglo sub 1, 2, 3. Arreglo sub 3, esto se cambiaría por el valor, en este caso de 5. Entonces lo que llegamos es que esto pasa a ser 2 y esto pasa a ser 5. Ya se acabó la segunda posición. Entonces ahora sí lo que vamos a hacer sigue la misma lógica. El I empieza acá y el J sería el siguiente. Y solamente nos quedaría hacer este intercambio. De tal manera que tengamos, perdón, este no fue el gráfico correcto. Esto. Bien, colocamos por acá el caso del bien, tenemos 1, 2, acá tendríamos, esto es lo que vamos a intercambiar, por lo tanto tendría acá el valor de temporal va a ser igual a 5, temporal va a ser igual a 5, arreglo sub 2, arreglo sub 2 tendría el valor de 7 y finalmente el arreglo sub 3 tendría el valor del temporal. ¿Cuál es el valor del temporal? El valor de 5. Entonces el temporal, insisto, sigue sirviendo para que no se pierda no se sobrescriban. Entonces esto ahora sí se intercambia, queda 5 con 7. 5 con 5. Esa es la explicación de cómo se va realizando, en este caso, por el método de intercambio. Existen muchos métodos de ordenamiento, de hecho, este es el más sencillo, uno de los más sencillos. Por tanto, vamos a implementar dicha función, que es el ordenamiento. Entonces acá le colocamos ordenar, le vamos a pasar el arreglo, le pasamos también el tamaño, que es importante, y luego definimos el temporal, que es el que se va a encargar de ayudarnos al intercambio. Entonces aquí le colocamos un ciclo repetitivo. Quiero que notes que le estoy colocando el asterisco T para obtener el valor, pero entre paréntesis, porque si yo le coloco asterisco T menos 1 sin el paréntesis, lo que va a hacer es disminuir a 1 la dirección de memoria, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que obtenga del valor que tiene esa dirección de memoria, se disminuye a 1. Por lo tanto, aquí hacemos otro ciclo repetitivo donde les estaba diciendo que el J inicia en el I más 1 y hasta donde, que se vaya hasta el final. Por lo tanto, aquí es donde hacemos la validación. El arreglo lo compruebo, el arreglo sub I, si es que es menor que el arreglo sub J, o sea, ahí es donde comenzamos a evaluar si es que necesita intercambio. Entonces ahí es donde colocamos el caso del temporal. El temporal va a ser igual al arreglo sub I, el arreglo sub I va a ser igual al arreglo sub J, y el arreglo sub J finalmente termina siendo lo que tiene el valor temporal. Con esto hacemos el caso del intercambio. Ahora solamente nos quedaría hacer el menú principal,
o hacer la llamada desde el menú principal y lo comprobamos toda la funcionalidad. Entonces bien, vamos a hacer la invocación a cada una de las funciones. Voy a hacer por opciones, podríamos hacerlo también por un switch case. Vamos a listar los elementos del arreglo, donde llamo directamente a listar elementos. Le paso el puntero y el tamaño. Como una opción 2, habíamos visto que era el agregar el elemento al final. Entonces invocamos ingrese elemento, obviamente recojo el elemento, agregamos un puntero hacia el final. Hacemos la invocación al agregar al final, llamamos el puntero, el tamaño y el elemento que quiero que se ingrese. Luego, en el caso de la opción 3, igual lo que hacemos es ingrese la posición a eliminar. Ya lo llamamos invocamos a la función antes implementada. Opción 4 fue el agregar al inicio, hacemos lo propio. Y finalmente vamos a implementar la funcionalidad para el caso del ordenar. Entonces, llamamos al ordenar, le paso el puntero y obviamente el tamaño. Y así quedaría. Vamos a ahora sí hacer la ejecución de este programita para probar toda la funcionalidad que queremos. Bien, entonces esperamos que no tengamos por aquí algunos errores. Lo ejecutamos para ver qué es lo que nos está saliendo. Bien, entonces acá tenemos el listar elementos, tenemos el agregar al final, eliminar en posición, agregar al inicio. Vamos a ver, por ejemplo, por cada una de las funciones tengo el listar elementos. Ahí dice error, el arreglo se encuentra vacío. Entonces hasta ahí tenemos bien desarrollado esto. Vamos a agregar al final. Como es el primer elemento, el agregar al final o el agregar al inicio es indistinto. Siempre va a crear una sola posición. Por lo tanto, coloquemos el valor de 10. Perdón, agregar al final, que es la opción 2. Agregamos el elemento, que es el valor de 10. Ahí está, se eliminó. Perdón, se limpió la pantalla, por eso estaba el clear screen. Listamos los elementos y ahí tenemos el valor de 10. O sea, ya se está guardando dentro de este arreglo. Agreguemos uno más, que es la opción que sea agregar al final. Le colocamos ingresa el elemento, sería 20. Por lo tanto, si quiero listarlo, ahí me saldría 10 y 20. Vamos a agregar al inicio. Vamos a colocarle un valor que sea 5 para que sea 5, 10 y 20 en ese orden. O si no, le colocamos un 30 para que sea un poquito más evidente y también nos pueda servir para el caso del ordenar. Entonces le colocamos la opción 4, por ejemplo el caso del 30, lo listamos. Ahí está, 30, 10 y 20. O sea, esto está funcionando de manera correcta. Vamos a agregarle uno más, agregar el inicio. Colocamos agregar al inicio y le colocamos el elemento 40. De tal manera que nos saldría, sería 40, 30, 10, 20. Entonces hasta ahí tenemos la funcionalidad deseada. Vamos a hacer una eliminación de ellos. Lo eliminamos, por ejemplo, el de la posición 2, o sea, el que se encontraría el 10. Ya, porque esta es la posición 0, 1, 2 y 3. Entonces vamos a eliminar el de la posición 2. Colocamos la opción 3 y eliminamos el de la posición 2. Ahora sí, listamos nuevamente los elementos y ya nos encuentra el valor de 10. Ahora que ya lo tenemos esto preparado, o sea, sería 40, 30, 20. Obviamente por ahí está de manera descendente. 40, 30, 20. Vamos a colocarle la opción 5 y tenemos... pero ya está esto de manera descendente. Vamos a ingresar uno más. Por ejemplo, que podría ser un agregar al final
un 70. Agregar, vamos a colocarle un 70. Y listamos. Ya está. Ahora sí, lo que vamos a hacer es llamamos a la función ordenar. Entonces tengo 40, 30, 20. Le colocamos la opción 5. Ahora sí, visualizamos. Y ahí podrán darse cuenta que tenemos ya 70, 70, 40, 30 y 20. Ya está ordenadito. Bien, entonces esto de acá, de hecho no lo hemos implementado con una función, con una opción para salir, porque esto está bajo un ciclo repetitivo infinito, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que se necesita para que ustedes de hecho lo puedan trabajar? Hay algunas cositas que de hecho se puede agregar. ¿Qué podríamos agregar? Como le estaba haciendo en la explicación de cada uno de ellos, necesitamos tener que eliminar básicamente el puntero antes, tanto en el agregar al final, agregar al inicio. Lo que necesitamos es eliminar los punteros. Puntero, en este caso, el puntero arreglo, antes de poder trasladarlo, lo que podríamos hacer es para que no ocupe otro espacio en memoria. El agregar el inicio, también podríamos eliminarlo el puntero anterior antes de pasarlo al temporal, antes de retornarlo, perdón, el temporal. Eliminar de igual manera. Entonces eso sería una de las actividades por agregar. Bien, con esto estamos culminando este ejercicio. La otra de las opciones para optimizarlo podríamos hacer acá sobre un switch case, de tal manera que ya no tengamos que estar colocando varios if, ¿no? Esa es una forma para poder mejorarlo. Otra acción a mejora es, de hecho, que esto se pueda colocar con una opción salir, de tal manera que ya no siga el ciclo repetitivo infinito. Bien, se van a ir acomodando varios detallitos. Para finalizar, lo que podría hacer esto es para tener una idea, una noción de lo que podríamos trabajar con espacios de nombres. Podríamos agregarle un espacio adicional que le llamamos, vamos a llamarle práctica dirigida 01. Y lo que haríamos podría ser de esta manera, bueno, esto lo voy a quitar y lo vamos a hacer antes del menú principal, sencillamente por una cuestión de orden. Ya, y lo que está en el main, para poder disminuir esa complejidad, podríamos hacer aún algo mejor todavía. Lo que vamos a colocar es a ver, main, pero de ejercicio o práctica dirigida 1, como para que nos pueda servir. Sencillamente lo que voy a hacer es trasladarlo, todo lo que tengo acá. Vamos a colocar acá, nos faltó esto. Hacemos un cortado de todo lo que hemos hecho acá en esta parte, control X, y lo pego en este lado. ¿Por qué hice eso? Para que no sea muchísimo menos complejo. O sea, lo que estoy acá es creando un pseudo main, de tal manera que lo que puedo hacer es crear como mi espacio de nombres. Es en este caso práctica dirigida 01. Vamos a colocarlo como mayúscula. Lo que colocaríamos en este lado sería práctica dirigida 01, 2 puntos, y lo llamo al menú principal, pero de la práctica dirigida 01. Y con esto tendríamos de hecho la misma funcionalidad, sencillamente que ahora lo que estoy haciendo es utilizar un espacio de nombres para poder agrupar toda mi práctica dirigida en dentro de un solo programa, de tal manera que dentro de este mismo programa podríamos hacer 2, 3, 4, agrupar 4 prácticas dirigidas, y solamente lo que haríamos es invocarlo desde el menú principal. Lo ejecutamos, no tendría ningún problema. Hasta aquí debería dar la misma funcionalidad. Si queremos, le agregamos al inicio solamente para probar uno nada más, y lo que hacemos es el valor de 12. Mostramos, listamos, y vas a ver que tiene la misma funcionalidad. Bien, con eso, chicos, me despido, y practiquen, pásenlo esto ustedes a
pásenlo a su entorno de desarrollo, el que ustedes más quieran, y nos estamos viendo. Chao.